Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos a horas, según el gobierno, de definir la situación de Pluna, una salida negociada con el socio privado, con Leadgate, que tiene la mayoría accionaria de la empresa, la aerolínea de bandera estatal. Pero hay un punto que hay que ver cómo se resuelve, la deuda que Pluna tiene con ANCAP en materia de combustibles. Bueno, sobre eso vamos a conversar en un ratito nada más con uno de los integrantes del directorio de la petrolera estatal, con Carlos Daniel Camí, que representa al Partido Nacional. ¿Cómo ve la oposición, en definitiva, todo este proceso y el planteo que oficialmente le hizo el Ministerio de Economía a ANCAP para que no le cobre y no le corte el suministro a la empresa? Vamos a ver en instantes nada más. Hoy, día de asunción en el gabinete, tenemos un nuevo ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Oficialmente, Francisco Beltrame se ha convertido en el nuevo titular de esa cartera, en lugar de la arquitecta Graciela Muslera, que se fue llorando de ese puesto. Y un punto clave es qué va a pasar con la Dinama. Ustedes saben, Beltrame ya ha ratificado a Jorge Rux, el director de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los pasos que va a dar Rux? ¿Cómo vio este cambio? ¿Hay compromiso de seguir la línea? ¿Qué va a pasar con el puente de la Laguna Garzón, que ahora tiene nuevo proyecto? ¿Cómo le cae a la Dinama este nuevo proyecto? ¿Cuáles son las principales objeciones que se le podrían marcar a la iniciativa de Viñoly? Lo vamos a conversar con Jorge Rux en instantes nada más. Y además es una jornada con movilizaciones, con paros, en particular de un sector del ámbito público, el INAO, el sindicato. Los trabajadores han realizado hoy una manifestación. ¿Por qué? Porque ustedes saben, esta semana se conoció la decisión de la justicia de procesar a 7 funcionarios procesados sin prisión a propósito de lo que fue esa fuga masiva del hogar Sarandí de la Colonia Berro, donde se fueron 13 menores. El sindicato respalda a los funcionarios, dice que es una decisión equivocada de la justicia y la va a apelar. Se ha puesto sobre sus hombros la defensa precisamente de esos funcionarios. Los motivos, ¿por qué defienden a los trabajadores? ¿Qué habrá que esperar de ahora en más en cuanto al funcionamiento de los diferentes trabajadores del INAO después de esta decisión de la justicia? Vamos a conversar con el secretario general del sindicato del INAO, con Carlos Salaverry, también aquí en nuestro programa. Y a eso hoy solamente saludo a uno de nuestros compañeros. Lorena Nicrosi no nos acompañará en la noche de hoy. Le deseamos una pronta recuperación. Estará seguramente ya con nosotros el próximo jueves. Saludo a Nicolás Núñez. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Ya de arranque, si querés, podemos ir con la información que tenemos para compartir con todos nuestros televidentes, vinculadas a un tema bastante importante, ¿no? Que es la ley de participación público-privada. Sí, que se conoce definitivamente ahora cuál va a ser uno de los primeros proyectos en base precisamente a esa normativa que fue tan discutida el año pasado y tan importante según el gobierno, por lo menos el gobierno así lo ha manifestado, ¿no? Sí, porque ya en los primeros días del mes de julio va a estar pronto el primer llamado a licitaciones, la primera obra que se va a construir bajo esta modalidad de participación público-privada, nos decía el integrante de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que será el primer llamado que además servirá como para medir el aceite, un poco de cómo se ve en los ámbitos inversores esta posibilidad de conjuntarse con el Estado para desarrollar obras de infraestructura. Decía que la primera obra va a ser, tal como se había anunciado en su momento, la cárcel. Una cárcel para unos 2.000 reclusos, una cárcel que el privado deberá diseñar, deberá estipular el tiempo de construcción y que además deberá anexar algunos servicios, como por ejemplo los servicios de lavandería, de higiene, que ya no los va a desarrollar el Estado y que van a estar a manos de los privados. Y una cárcel que además no se conoce cuál va a ser su precio. ¿Cómo va a ser la convocatoria? ¿Se sabe cómo va a ser esa convocatoria? Bueno, en un principio se había pensado en un modelo, después se decidió cambiar y dejar un poco más librado a la demanda del mercado todo lo que tiene que ver con los ajustes de la letra fina, el detalle chico de esta convocatoria. Yo decía que es un dato bastante paradigmático. Uno, si le pregunta a los integrantes de la CND cuánto es que se está dispuesto a pagar por esta cárcel que se va a construir, por ejemplo, nadie suelta prenda. ¿Por qué? Porque no se quiere fijar un precio. Es decir, se van a establecer las condiciones y a partir de allí se recibirán las ofertas. ¿Por qué no se quiere establecer un precio? Porque no se quiere fijar un piso. Es decir, el Estado no quiere establecer un mínimo para pagar y quiere dejar a la libre oferta de las personas que concursen para poder realizar esta cárcel, que se estima va a ser modelo en nuestro país. Se aplica algo muy similar a lo que en su momento se aplicó en Chile. Y bueno, decía que se va a ver en estos primeros, por lo menos los próximos meses, hasta fin de año, que será cuando se realice la adjudicación,
cómo será el impacto de las personas que están interesadas en construir. Y emprendimientos como estos, aparentemente hay muchos, o por lo menos muchos interesados en distintas esferas del Estado, por lo que se ha podido averiguar. Hay mucho interés en que rápidamente entre en vigencia esta normativa. Hay muchas dependencias estatales que hasta pospusieron el inicio de algunas obras que consideran fundamentales para que empiece a funcionar la PPP y ver si esas obras las podemos hacer con dineros no solo del Estado, sino también con dineros de los privados. Nos decían además que, más allá de este tema de la cárcel, que se va a licitar en julio y que se va a adjudicar antes de fin de año, también antes de fin de año van a estar adjudicadas las obras para las rutas 21 y 24, obras que el Ministerio de Transporte considera importantes y que también van a servir de tester para saber hasta dónde puede llegar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con esa asociación con los privados, en el sentido de que no se olviden que, entre otras cosas, por ejemplo, el Ministerio de Transporte tiene pensado iluminar desde Colonia hasta Punta del Este todo lo que es ese corredor, y se quiere ir con esta nueva modalidad de la ruta 21 y 24 desandando ese camino para, antes de que termine el gobierno de José Mujica, tener desarrolladas estas obras que se entiende son cruciales para acompañar el desarrollo de la economía.